Tener daños. Bueno, nos vamos a ir al living al encuentro de Cristian D'Alessandro, Sí. abogado previsional, especialista. Es muy importante lo que se trata mañana. Lo presentamos en este informe. Dale. Parece que se cayó la última sesión del año. Sí, era la última sesión del año, estaba prevista una sesión especial, por lo menos era la intención del kirchnerismo, del oficialismo, y no pudo ser porque no se obtuvo el quórum necesario de 129 diputados. Nosotros no vamos a dar quórum, pero que estamos dispuestos, como siempre lo hemos hecho, a acordar. Había varios temas importantes. El fundamental era el proyecto de moratoria previsional que beneficiaba a 800.000 personas. Y una previsional que afecta del 0,5%, del 0,50% el PBI, sin decirnos de dónde van a salir esos ingresos para sostener esta moratoria. En el día de hoy, todos amanecimos con Clarín diciendo el kirchnerismo busca sesionar en diputados con la ayuda de un sector de los radicales. Con impulso de la Cámpora intentarán aprobar la moratoria previsional. Fue un fuerte ejercicio de presión para que aquellos que nos habían comprometido el quórum no estén aquí presentes. Que no quieren que haya una ley de moratoria que permita salir de la incertidumbre a 1.500.000 personas que están en edad de jubilarse y hoy no lo pueden hacer. No podemos creer que la oposición sea capaz de dejar temas tan importantes sin tratar, como es, por ejemplo, el tema de la ley Lucio o como es la moratoria previsional, sencillamente porque estén encaprichados en defender a los jueces de la Corte. Yo ya estoy jubilada y he pagado toda mi moratoria, pero hay un montón de conciudadanos que aún no tienen ese derecho si no se aprueba la ley de pago de deuda previsional. Juntos por el Cambio está en contra de esta... ¿Por qué, y por el gasto. Por el gasto. Por el gasto. ¿Y el derecho de jubilarte? Claro. Bueno, no empecemos con los detalles. Yo creo, además, por los antecedentes, cuando Macri gobernó la República Argentina, que hay una voluntad de llevar adelante una reforma previsional, de achicar este derecho, de subir la edad jubilatoria. Nosotros no vamos a dar quórum. ¿De dónde van a salir esos ingresos para sostener esta moratoria? Bueno, son muchas preguntas. Algunas tienen respuestas simples, ¿no? ¿Por qué no se daría un derecho? Bueno, porque hay personas que en este país que tienen militancia política que creen que los derechos son gastos del Estado. Estamos con Cristian D'Alessandro, abogado especialista en todo lo que tiene que ver con previsional. Lo primero que quiero preguntarte, Cristian, es, ¿vos crees, porque entiendo que tenés incluso conocimiento con parte de la política, que esto va a salir mañana? Mira, hay incertidumbre. Se supone que si mañana está convocada esta asamblea, o sea, esta reunión extraordinaria, va a salir. Ahora, como alguien de ustedes dijo, hay que prender una vela. Hay que prender la vela a cada santo, ¿no? Porque hay que garantizar el quórum y de ahí el debate. A mí me preocupa porque lo que estamos viendo es un tire afloje político, partidario, y en el medio los adultos mayores, los jubilados, que ni siquiera son jubilados, son trabajadores excluidos del sistema, claro, del mercado formal de trabajo, que no van a poder jubilarse en Argentina. ¿Por qué y eso es decía, gravísimo. 1.500.000 personas y no 800.000, que es lo que habitualmente se menciona? Porque se generó un título con esos 800.000 adultos mayores o adultas mayores que hoy en la Argentina no pueden jubilarse. Es durante todo este año 800.000 personas, sí, pero en realidad son 1.500.000, de los cuales 900.000 son que tienen pocos aportes, y unos 600.000 que no tienen nada de aporte directamente, no porque no trabajaron, sino porque, claro, el sistema hizo que quedaran informalizados. Ni tampoco porque decidieron no aportar. Claro, no y además no nos olvidemos que existe hoy, gracias, irónicamente, al gobierno anterior, de lo que es la PUAM, la Pensión Universal de Adulto Mayor, que muchos hoy pensionados tienen años de aportes cotizados en la Seguridad Social y el Estado les robó esos aportes condenándolos a una pensión del 80% de una mínima, y esos aportes el Estado no se los reconoció. Entonces esos pensionados van a poder reconvertir hoy esa son pensión. Pensionados porque nunca tuvieron un plan de moratoria para ingresar. Claro, ¿por qué? Porque no nos olvidemos que el gobierno de Macri lo que hizo es propiciar esta PUAM, Pensión Universal de Adulto Mayor, que le borraban los aportes completos y lo condenaban a una
pensión asistencial del 80% de una jubilación mínima. ¿Y cuánto es eso hoy, Cristian? Y hoy estamos valor? hablando que la jubilación mínima son 60.000 pesos, el 80% de una jubilación mínima. Ah, bueno, pero no vive una persona con ese dinero. Claro. Y encima, con la mínima tampoco, ¿no? Y encima, tampoco. con esas restricciones que tiene la pensión universal, que primero vos podés tener 28 años de aportes, 20 años de aportes y el Estado no te los reconoce. Te metieron directamente a ese 80% de la jubilación Porque no mínima. llegaste a los 35. Porque no llegaste a los 30 que 30. exige la ley. Y segundo, que no tiene derecho a pensión por fallecimiento. Eso hace que una persona que queda viudo o viuda no pueda exigir el derecho que le corresponde por la cónyuge o conviviente Claro. que falleció. Entonces, eso a mí me motivó oportunamente cuando se sancionó esta pensión universal de adulto mayor, una denuncia que quedó cajoneada en Comodoro Pi contra Emilio Basavilbaso y Abad, el ex titular de la FIP, porque en ese proyecto, en esa ley, se había puesto que tenía que reglamentar una moratoria que había, y la reglamentaron producto de esta denuncia, que estuvo como un año sin implementarse esta reglamentación. Después que provoqué la denuncia, ahí se apuraron, pero o sea, no sirvió para nada. Cristian, y no se podía jubilar la gente. Cristian, dos cosas que se repiten muy habitualmente. Una es, bueno, gente que no quiso aportar, entonces ¿cómo va a recibir una jubilación? Eso medio que Eso lo abordamos. mentira. Pero además, Ritondo ahí decía, ¿y dónde va a salir esa guita? No, a ver, no solo queda comprobado que el sistema de jubilaciones en nuestro país no está quebrado, no es un sistema holgadamente propicioso, pero tiene sus recursos. Primero y principal, tenemos algo que otros no tienen, otros países no tienen. Es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso, que si bien nos va a ser aplicado acá como patrimonio para pagar las moratorias, tiene un sustento de, valga la redundancia, sustentabilidad del sistema. Pero por otro lado, las moratorias, imagínense que hubo un blanqueo para ricos. Sí. ¿No? Lo Esto es hubo. un blanqueo, bueno, sí, lo hubo. Imagínense, ese blanqueo para los ricos, hoy este blanqueo es para los pobres, Pero porque hasta vos donde vas yo a poder entiendo, no se les blanquear condona. los aportes que no te hicieron. Pero hasta donde yo entiendo no se les condona nada, se le va descontando No, de la claro, no solo de la que no se les jubilación. condona, sino que esta moratoria mal llamada Ley de Jubilación de Ama de Casa, porque se conoció así oportunamente, no solo le permitió a las mujeres, sino a los hombres jubilarse, tiene una actualización periódica y además no es barata. Si vos no tenés la totalidad de los aportes, no es barata. Te las va a cobrar el Estado esos que no pusiste. El Estado te cobra a medida, o sea, te presta esa plata para que vos pagues esa deuda y además después te la descuenta con tu aporte con tu sueldo, con tu salario de jubilación, y que ese aporte que vos tenés que pagar no es barato, por eso este plan de facilidad de pago no va a ser de 60 cuotas, va a ser de un máximo de 120. Claro. O sea que el doble de cantidad de cuotas para pagar. Me gustó eso de hubo blanqueo para ricos, este es un blanqueo para pobres, ¿no? Claro. Que ni siquiera llegan a tener una jubilación mínima por el aporte o no aporte que han realizado. Flor, vos tenés números sobre la situación. Sí, si les parece, retomamos algunos datos que mencionaba recién Cristian, que son de un informe que redactó el Centro CEPA de la dimensión de este proyecto de ley. Hay 1,5 millones de personas que hoy no cuentan con los 30 años de aporte. En el 60% de los casos es porque son aportes insuficientes, pero en el 40% directamente sin aportes. Y después un concepto importante siempre cuando hablamos de economía es hablar de las brechas de género. ¿Qué pasa con las mujeres? Y ahí también hay una diferencia. Si vemos en la siguiente placa, actualmente solo 1 de cada 10 mujeres, voy de vuelta, solo 1 de cada 10 mujeres Tremendo. están hoy en edad de jubilarse y tienen las condiciones para hacerlo, es decir, los 60 años y los 30 años de Tremendo aporte. ese dato, ¿eh? No, y aparte, en esto de las brechas de género, nosotros lo vimos de entrada. Estas moratorias vienen del año 2004-2005, no del 2014. O sea, el primero que hace las moratorias fue Néstor, y esas moratorias se generaron producto de la desocupación de los 90, que eclosionó en el 2000, y el informalismo que había con mucha gente sin poder jubilarse vieja. En ese momento, nosotros, y por eso yo me saco el sombrero y defiendo,
vimos cantidad de mujeres que salieron del ostracismo de la familia, de la violencia intrafamiliar, de esa violencia ejercida por el marido, los hijos, donde a lo mejor el marido trabajaba y le daba unos pesos contados para que Pero una violencia económica, ¿no? haga Además. el puchero del día y nada más. Esas mujeres oprimidas pudieron, con las primeras moratorias, pagarse una pieza y salir del horror del hogar, y muchas se animaron hasta inclusive divorciarse a la vejez, que no era una cosa común, divorciarse a la vejez porque tenían algo para sostenerse. Claro que no alcanza, es cierto, pero por lo menos tienen algo. Hoy, 1.500.000 personas no van a tener nada si mañana no se debate. Cristian, la semana pasada, no sé si la leíste, una nota del diario La Nación, hacía una comparación entre las fórmulas jubilatorias del macrismo y del gobierno de Alberto Fernández, diciendo que si se hubiera quedado en la fórmula anterior, hoy las jubilaciones rendirían más, es decir, ganaría más plata jubilados y jubiladas. ¿Esto es cierto o cómo lo ves? Parcialmente es cierto. A ver, en el mensual, que va a aumentarse en marzo, la fórmula dio un 17,04, Sí. mientras que la fórmula del gobierno de Macri hubiese dado un 20,9. También lo da como escenario el CEPA, ¿no? El Centro de Economía Económico. Política. Ahora, eso en la parcialidad, en la radiografía de ese puntito. En el periodo que está vigente esta fórmula previsional, ganaron los jubilados con esta fórmula frente o versus la fórmula de Macri. El problema está que ninguna fórmula es 100% satisfactoria si no se incorpora la cláusula gatillo, que es lo que vamos nosotros al Congreso a ¿Qué significaría eso? Las jubilaciones tienen una movilidad que si los jubilados, o mejor dicho, si la inflación es muy alta, los jubilados van por debajo porque no se actualiza conforme los índices de movilidad. Hoy 3 meses atrás, digamos, ¿no? Claro, Hoy para corre de atrás. Corre con la coneja para atrás. Sí. Ahora, como en este caso están perdiendo, frente a la inflación, lo que hay que equiparar, por lo menos para que no pierdan, es que emparden frente a la inflación. Entonces, los jubilados no tienen paritarias. Entonces, que se incorpore una cláusula gatillo que al momento en que la inflación se dispare y se pierda, por lo menos no pierdan frente... Claro, que te iguale. Claro, sino que la emparden. Pero el gobierno esta no ha fórmula- puesto bonos para tratar Sí, de resolver pero eso. el bono no deja de ser un parche y un tiro en los pies. ¿Por qué? Porque esto genera la política de bonos, que no está mal, porque lo que hace es generar hoy en un estado medio enclenque, producto de todas las deudas que nos dejaron, una posibilidad de que los que menos tengan puedan vivir, entre comillas. Ahora, el problema está en los salarios medios y altos, que también aportaron y tienen su derecho a cobrar lo que les corresponde, que no recibieron nada. Esos adultos mayores, esos jubilados y jubiladas, en definitiva van a ir a la justicia, porque lo injusto se resuelve en lo justo. Y esa injusticia que ellos sienten y que efectivamente por no recibir bono han perdido frente a la inflación, por lo menos en estas etapas, más Claro, porcentualmente, aunque sean más inflaciones, lo que jubilaciones por altas. decreto se dio y que perdieron y que tal, entonces van a ir a la justicia. En definitiva, el Estado, o sea, todos nosotros Le va a pagar igual. vamos a tener que pagarlo. Claro. Y eso genera en que lo que tenemos que empezar es ver qué recursos tenemos. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué se está haciendo hoy con el fondo? ¿Qué se hizo en el gobierno anterior? Bueno, hoy se tiene encajonado. Con las inversiones básicas. Bueno, hay que ponerlo en funcionamiento ese fondo. Hay que hacerlo, motivar el fondo y generar los réditos para pagar las presentes y futuras jubilaciones. Claro. Ahora, si a ese fondo vos lo invertís y le podés pagar a los jubilados, tranquilamente podés ir con la cláusula gatillo como nosotros estamos pidiendo. Nico. Cristian, ¿cuántas personas cobran la PUAM? La PUAN estarán cobrándola 1 millón de personas más o menos. No tengo la estadística hoy, pero más o menos 1 millón, 1 millón Y y esas medio. personas que están en esa condición, digamos, de segundo nivel, ¿están en condiciones de acceder a esta moratoria o esta Sí. nueva propuesta para cobrar una jubilación completa? Sí, tenés. ¿Por qué? Porque vos para poder jubilarte en la Argentina tenés que tener 60 años la mujer y 65 el hombre. Con la PUAM se supone que es una edad universal de 65. Entonces las mujeres que aún no teniendo aportes van a poder acceder a cambiar esa prestación asistencial
por una moratoria. Lógicamente pagando la cuota prevista, porque no va a salir barata, y más, si tienen aportes, tienen que hacerlo, porque como yo te dije, hice la denuncia. ¿Pero por qué hice la denuncia? Porque al momento de ir, cuando todos celebraban esa famosa PUAM, fui al ANSES de una persona que no era mi cliente, que yo no la conocía, que nada. Vi un hombre llorando en la oficina de ANSES, pero llorando, ¿eh? Chicos, créanme, era un mar de lágrimas. No había forma de consolarlo. Me acerco, pregunto a ver qué pasaba, y ese hombre había perdido la señora. Había perdido a la señora. Esa señora tenía una jubilación mal llamada de ama de casa, la de moratoria. El hombre había sido beneficiario hacía poco de esta PUAM, con 28 años de servicio. 27 años de servicio. Un montón. O sea, le faltaban nada. 3 nada. años de aportes. A ese hombre lo sentaron frente a la empleada de ANSES y le dijeron: usted tiene que optar entre la pensión por fallecimiento, entre la pensión por fallecimiento, bien digo, o la PUAM. Entonces ese hombre se largó a llorar porque no solo vio vulnerado su derecho, además de haber perdido a la señora, tenía que elegir entre uno u otro derecho. Decime, Cristian, que lo defendiste a ese hombre después. No, bueno, dije, esto es lo que me va a pasar a mí, a mis padres, a cualquiera. Claro. Fui y hice la denuncia penal. Y ahí Claro. reglamentaron la moratoria. Lamentablemente la reglamentaron mal, Claro. pero la reglamentaron. Hoy por hoy sigue estando el beneficio por ama de casa que te computan algún par de años más, o incluso Sí. para mujeres que han cuidado de hijos con alguna discapacidad. Claro. Tareas de cuidados. Ese es un muy buen sistema que se copió del modelo uruguayo, que hace que las mujeres que tienen hijos, sean hijos con discapacidad o hijos que no tengan discapacidad, pueden acceder a ese reconocimiento que el Estado te da, que te, entre comillas, te regala un año de aporte o 3, dependiendo si tenés hijos discapacitados o no, o que cobres Te la reconoce, asignación. el verbo regala da a la confusión de lo que Tenés es razón. la chaca, pero no digamos, te lo cobra, digamos. No te lo Es cobra, laburo te regala, realizado, sí. te regala. Nosotros tenemos en la Seguridad Social el término de moratorias comprar aportes, que es el término que usamos mucho. Sí. Y esto de te regala los añitos de Pero aporte. reconoce. Pero te reconoce esa tarea de cuidado. Que esa es una tarea fundamental, porque la mujer es la más vulnerada en este contexto del mercado de trabajo. Sí. Ahora, un detalle, una perlita que se puede solucionar en realidad por alguna... Esta moratoria que hoy va a salir, o que mañana esperemos salga, Qué optimista que estás. también, bueno, prendo la vela al santo, también tiene una deficiencia. Es que, por ejemplo, mi tía Mechi, que tiene 60 años y no tiene hijos, no puede jubilarse con esta ley tal cual va a salir. ¿Por qué? Porque uno puede comprar, y ahí digo, comprar años de aportes desde los 18 años de edad hasta, con esta moratoria nueva, el 2008. Si hacemos la cuenta, no llegan a comprar los 30, llegan a comprar 28 o 29 años de aporte. Entonces, mi tía Mechi, que no tiene hijos y tiene 60 años de edad, va a tener que esperar un poquito más o pagar por fuera un monotributo para... Entonces, había algunas cosas mejorables en este proyecto, pero ante la nada, esto es muy importante. Flor. Sí, te traslado una pregunta que siempre me hace mi madre, que está a punto de jubilarse, y dice... A la tía Mechi y a la mamá de Flor, y un a gran mi madre, saludo, Gabriela, ¿van a aumentar la edad jubilatoria? Te hago la consulta, sumo el dato de que si uno le consulta a la titular de ANSES, Fernanda Raberta, te dice, con este gobierno no se va a aumentar la edad jubilatoria. Ahora, esa es la información oficial de este gobierno. ¿Qué esperás vos que pase a futuro? A ver, la edad jubilatoria en la Argentina aumentó. Aumentó ya con el gobierno de Macri. No nos olvidemos que la ley que permitió esta movilidad jubilatoria en el gobierno de Macri, la reparación histórica, todo esto, incorporaron la voluntariedad a partir de los 70 años. O sea, que cualquier persona, hombre o mujer, que quiera continuar en empresa privada, no en empleo público. O sea, si estamos acá en Canal 7, la TV pública, no podés, tenés que ajustarte al régimen general. 60 y 65 años, 60 la mujer, 65 el hombre, y la mujer posiblemente pueda extender hasta los 65 como opción. En el empleo privado podés hacerlo hasta los 70 años. Por ende, esto ya está hecho en la Argentina. O sea, hoy el que quiere sigue trabajando y su empleador
no puede hacer nada. No. Por ende, nosotros venimos como 5 pasos adelante de lo que pide el Fondo Monetario Internacional o los organismos internacionales, como en Francia, que van a aumentar la edad jubilatoria y semejante podrida hay, o en España, que ahora también se está debatiendo, porque España lo que hizo es pedir la escupidera a los organismos internacionales de la Comunidad Europea, le prestaron plata, pero a cambio de esto tiene que reformar el sistema jubilatorio. Esto nosotros en la Argentina lo tenemos, por ende, no debiera aumentarse más la edad jubilatoria porque hoy voluntariamente, si vos Hombres y trabajás mujeres pueden trabajar hasta los 70 años en el y el privado. empleador no te puede decir nada. Cristian, gracias. No, a ustedes. Gracias, mañana Sí. veremos qué pasa. Tal entonces. cual. Aprender la vela del santo. Bueno, nos vamos a Gracias. ir a